quiero agradecer de México por la oportunidad de compartir conocimientos con médicos regios y gracias a Maico, gracias a la plataforma RMB por tanto apoyo que siempre nos dan. Y pues también para recordarles que ya estamos a mes y medio del Congreso Veterinario de Monterrey, que se llevará a cabo 8 y 9 de julio de 2022, ya de manera presencial en nuestra sede, en nuestra casa, en Cintermex. Es el 14, es el Congreso número 14, de manera presencial. El enfoque es medicina interna y tenemos varios talleres. El registro ya está abierto en www.cvmty.com. Ahí listo el registro. El programa también ya está, ya lo pueden descargar. O sea, ya está todo listo para recibirlos en Monterrey y para los locales, pues ahí los esperamos. Es un congreso hecho para el noreste, para toda la República y para toda la Latinoamérica, todos los que se animen a venir a Monterrey. Aquí los esperamos, 7, 8 y 9 de julio. El día de hoy voy a presentar al doctor Carlos Martínez Garza. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él trabajó trabajó en Doctor Cantú Hospital Veterinario de 1987 hasta el 2004 y ahorita es el director general de Sierra Madre Veterinario de 2004 a la fecha. Ha hecho diferentes publicaciones y presentaciones, ha tomado diplomados a distancia de medicina y cirugía de la UNAM en el del 2002 al 2004. Ha sido catedrático en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la materia de clínica de perros y gatos. Siempre se está actualizando en todo lo referente a ortopedia, en los diferentes cursos de los básicos, avanzados y intermedios y todo lo referente a ortopedia él es su giro, es la ortopedia del doctor Carlos. Es coordinador del diplomado del IMPROVE en cirugía y pues también fue presidente de las OSCAS del área metropolitana de Monterrey, del 2002 al 2004, y también fue vicepresidente de Canaco, y pues es el director del departamento de Sierra Madre Hospital Veterinario en San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León, y aparte es mi amigo. Y quiero agradecer por su tiempo, por su disposición, porque sé que él siempre súper ocupado, pero siempre que le pedimos que apoyo, aparte socio del colegio, ¿verdad? Y es consejero de ahí de la mesa directiva del colegio, y siempre que le pedimos apoyo, pues él siempre está dispuesto. Entonces, Charlie, adelante, cámaras y micrófonos son tuyos. El día de hoy él va a dar una charla bastante para muchos, porque es el manejo de fracturas, pero en razas miniaturas. Entonces, es diferente, sí habla de las fracturas, pero chiquitos que hay que cuidar, que parece que tenemos que armar un rompecabezas cuando se fractura. Muy bien, confío en que sí me están viendo, ¿verdad? ¿Podemos sí, ya se está viendo y te escuchamos bien, Carlos, adelante. Ay, bueno, muchas gracias, pues muy honrado con esta invitación y de la misma manera me gustaría pues darle gracias a Remebet a través de Luis Fernando Martínez y de Gaby que me hacen el favor de invitarme, a Maico a través de Francisco y Andrés Contreras que también permiten este tipo de foros y obviamente a Convepe, quien es muy bien dirigido por la doctora Julia Torres, con quien hemos colaborado y desarrollado una amistad de muchos años y he sido testigo de su labor en el colegio. Y pues muchas gracias. El tema del día de hoy es manejo de fracturas en razas miniaturas.
Y ahorita que dieron mi currículum, me acordé que en la tarde Saúl Martínez, un compañero de ahí del trabajo, un colaborador, mi socio, que da muchas pláticas en Gato, me decía, oye, pues es que vas a los congresos y como que ya no ves gente grande. Y le digo, lo que pasa es que ahora nosotros somos la gente grande, ya no vemos, ya han pasado algunos años, han pasado algunos ayeres y gracias a Dios seguimos haciendo lo que nos apasiona. Y el día de hoy voy a hablar sobre pues algo que es el presente y futuro de nuestra práctica en general, en todas las ciudades grandes, y no nada más en las grandes. La tendencia es, pues las personas salen a trabajar, cada vez vemos más matrimonios que no planean, que no está en sus planes tener hijos, y lo que van a tener son mascotas, y siempre va a ser más sencillo, más cómodo de tener una mascota de talla pequeña. Entonces, si recuerdo haciendo así una remembranza, pues la mayor parte de los perros que yo veía cuando inicié la práctica eran perros de talla media y grande, y eventualmente veíamos perros chicos, y ahora esto se dio un giro y es radicalmente opuesto, ¿verdad? Yo creo que las jaulas para perros grandes que tenemos en el hospital son las que menos actividad tienen, y los perros chicos y ahora los gatos también, vemos que tienen muchísima actividad. Y bueno, es el presente y el futuro, tanto los gatos como las razas miniaturas, nos gusten o no. Esto es lo que vamos a estar viendo en los próximos años, ¿verdad? Primordialmente. Y de lo que quiero platicar no es en sí, en esencia, no es una plática que va a tocar a fondo temas de cirugía y el manejo correcto de una fractura en una raza pequeñita, sino que es más bien dirigido a todo público, a todos los médicos que dicen, quizá yo no voy a hacer cirugía, yo no voy a hacer ortopedia, pero me interesa saber, es cultural, es importante saber cómo abordar un paciente de talla toy, miniatura, que me llegó fracturado, qué es la información que debo de dar y el manejo que debe de recibir. Y de eso se trata, y espero que esta charla, esta reflexión que voy a hacer con ustedes, pues añada valor a su práctica. Entonces, lo primero que les quiero preguntar y compartir con ustedes es, cuando vemos las diferencias entre una talla gigante o grande y una raza miniatura, lo primero que se nos viene a la mente es, pues es lo mismo. El alimento era exactamente igual para perro grande y para perro chico, y la información que recibíamos, pues el perro es perro, y un perro grande va a comer mucho y un perro chico va a comer poco, y eso se sostuvo por muchos años hasta que pues han salido investigaciones muy importantes donde podemos ver necesidades nutrimentales totalmente diferentes en las diferentes tallas de perros, y ahora hasta razas, se ha ido siendo cada vez más sofisticado, pero definitivamente que no es lo mismo, y vamos a ver algunas diferencias importantes en cuanto al manejo que debemos de tener, y en cuanto al pronóstico, que si se fractura un perro de talla grande o mediana, hay opciones, hay varios planes, hay varias oportunidades, permite un poquito más de margen de error, mientras que las tallas micro, el margen de error, estas tallas pequeñitas, se reduce significativamente, y si algo no va bien, se puede complicar de manera terrible, ¿verdad? Y vemos situaciones catastróficas en nuestra práctica, perritos que intentaron poner un implante que no le correspondía a su tamaño, y se puede poner esto muy mal. Entonces, pues vamos a ver, para arrancar esta plática, mi objetivo es tener una charla con ustedes de 30, 40 minutos y dar oportunidad a preguntas y respuestas. Espero poder captar su atención, y si hay algo que digo que no se entiende, está el chat abierto, sientan toda la plena confianza de escribirnos, y lo podemos repasar con todo gusto. Esta imagen la hemos tenido por muchos años, y es la imagen de un radio de un perro de talla media o grande. Es una fotografía electrónica donde se ven las arterias, arteriolas
la circulación que vemos dentro del hueso, y lo primero que tenemos que recordar, pues el hueso es un tejido, requiere de un aporte sanguíneo. En caso de no tener aporte sanguíneo, el tejido va a morir, es un tejido. Entonces, cuando vemos la imagen superior, podemos ver que está lleno de vasos, se ve literalmente tapizado de esta irrigación, y eso nos brinca inmediatamente cuando lo comparamos con el tejido que está abajo y vemos la irrigación que tiene ese radio, que es abismalmente diferente, o sea, está bastante disminuido. Entonces, la primera diferencia, y no nada más estoy hablando de cuánto pesa uno y cuánto pesa el otro, cuánto mide uno y cuánto mide el otro, sino una diferencia significativa. Y esta imagen, les digo, pues tenemos muchos años viéndola en las distintas presentaciones, donde se nos recuerda, cuidado, porque el hueso del perro de talla pequeñita es bastante menos irrigado en algunas zonas, en proporción, obviamente, porque uno puede decir, bueno, hay una proporción, o sea, el perro grande necesita mucha sangre, el hueso pequeño requiere menos, pero ustedes pueden ver la diferencia tan radical en la ausencia del hueso. Y si le ponen mucha atención a la corteza de ese hueso, ahorita voy a hablar más adelante, se va a hacer la segunda explicación, podemos ver que la corteza del hueso de arriba está bastante delgado, mientras que y el canal medular es bastante amplio. Y uno puede decir, bueno, pues es lógico, estás hablando de un perro grande, pero una vez más, en proporción al ver el hueso de abajo, vamos a ver un canal medular muy reducido y una corteza bastante grande. Y ahorita vamos a ver ese tema más con calma, más detenidamente, perdón. Entonces, el primer tema es la irrigación. ¿Qué factores tenemos cuando se fractura un hueso? Y el día de hoy yo voy a tocar primordialmente las fracturas que son el coco de hoy en día, ¿verdad? Yo creo que las complicaciones más comunes que tenemos en la cirugía con relación a fracturas tiene que ver con esta clasificación, que son pacientes muy pequeñitos. Tenemos de pronto la experiencia de operar pacientes de 800, 700 gramos, de uno 200, de uno 500, pacientes que son muy pequeñitos. Y así la fijes de distintas maneras, hay mucha superficie de contacto. Mientras que en el número 2 podemos ver superficie de contacto reducido. O sea, si tú partes un lápiz a la mitad y tratas de mantenerlo unido por los dos extremos, vas a ver lo difícil que es mantenerlo perfectamente unido, ¿no? No se puede hacer una osteosíntesis tan sencillo como viene a ser una superficie bastante más grande, superficie de contacto reducido. Y cuando hablamos de fracturas simples, que es el punto número 3, se refiere a fracturas simples, no es que sean sencillas o simples de manejar, no, que por lo regular son transversas o ligeramente oblicuas. Y eso reduce la superficie de contacto, mientras que cuando hablamos de fracturas que tienden a ser bastante más oblicuas, la superficie de contacto entre los dos fragmentos es bastante mayor y por ende tienen menor, hay algo que hablan los ortopedistas de menor strain, ¿verdad? Hay menos estrés, hay menos energía concentrada en un fragmento muy pequeñito. Y cuando hablamos de energía concentrada, yo quisiera que fuéramos al ejemplo clásico, que ya la gente no lo ha vivido, pero el ejemplo típico es si tú vas a cambiar el birlo de una llanta y usas una palanca, ya ven que hay como una L, y tratas de moverla, si no se mueve, lo que todo mundo hace es poner un tubo largo y vas a ver que con mucha facilidad la vas a mover. A esto le llaman torque, y lo que tiene que ver con esto es que en un área muy pequeñita vas a encontrar mucha energía. Entonces, pequeños movimientos se van a exponenciar en el sitio de fractura. Y esto que dice fracturas simples, estamos hablando de que hay mucha energía concentrada en una superficie muy pequeñita, y lo hace siempre un factor de riesgo, lo hace siempre un desafío. Tejidos blandos limitados también son temas que ya se han platicado mucho con relación a las fracturas en talla pequeña. Tejidos blandos limitados, ¿a qué se refiere esto? Bueno, y esto una vez más lo voy a repasar rápidamente, tratando de que
de que quede bien claro. Y así en términos generales, les decía, el hueso es un tejido y cuando se fractura pierde su irrigación más importante. Lo que lo nutre cuando se da esta fractura es el tejido blando que lo rodea. Entonces, por ende, huesos que están rodeados por masa muscular abundante, como vienen a ser pelvis o fémur, que la pelvis inmediatamente la ropa, los glúteos, los músculos del glúteo, y lo nutren, no sufre ese tejido. El cuerpo inmediatamente responde con un coágulo que empieza a organizar y se dan todos los factores para iniciar una cascada de eventos que van a tratar de reparar esa fractura. Por tal motivo, cuando tenemos una fractura en huesos que están revestidos de músculo, por definición son de mejor pronóstico. Entonces, huesos en estos pacientes, sobre todo porción distal de un irradio de un perro miniatura, pues básicamente vas a encontrar el hueso y piel, o sea, no hay. Entonces sufre al no haber tejidos blandos que lo arrope, que lo cuide. Y algo que voy a ver y que no quiero, porque después se me va el orden de las ideas, que no quiero que se me olvide, es por eso es tan importante cuando llegan a nuestro consultorio, así no tenga rayos X en mi consultorio y veo que es evidente una fractura, pues mi primera obligación es tratar de inmovilizarla, o sea, poner un Robert Jones, un vendaje, una férula, porque ante algún movimiento se puede exponer una fractura y esto la situación se pone difícil. De hecho, lo correcto sería antes incluso de tomar una radiografía, si en el caso de que contamos con rayos X, antes de decir voy a tomar una radiografía, lo primero sería tratar de inmovilizar los fragmentos. Le quitamos dolor al paciente al no estar rozando hueso con hueso, al evitar esta fricción, y lo protegemos ante un riesgo que les decía. Pues cuando el hueso está rodeado de músculo, si no lo inmovilizas es difícil, porque la estructura ósea del radio y la ulna de un perro miniatura, es diferente a un perro grande, gigante. Aquí nos vamos. Y este me pareció sensacional, este TAC de radio y ulna, de la parte distal de radio y ulna, y espero que se pueda proyectar correctamente, pero yo necesito lentes para verlo y les voy a pedir que todos centren su atención, por favor, en la laminilla, en la parte derecha de su pantalla, donde vemos el grande de radio y ulna. Y podemos describir perfectamente el radio y la ulna, la parte distal, ya casi llegando a la articulación carpal. Podemos ver perfectamente un canal medular abundante. Hay una buena médula en esa zona. Y por ahí les decía, hay una buena cantidad de irrigación. Mientras que vemos una corteza que no es tan gruesa. Obviamente es de buen tamaño, lo suficientemente grueso para sostener a la talla grande y gigante, pero podemos ver que anatómicamente no es una corteza tan gruesa. Si nos vamos a la laminilla del centro, donde vemos el TAC, y podemos estar viendo el canal medular de radio y ulna, vamos a apreciar que sigue existiendo un canal medular. Se ve perfectamente tanto en radio como en la médula. Y también vamos a ver que la corteza no es tan gruesa. Mientras que si ya nos pasamos a las razas miniaturas o toy, vemos que la ulna es exactamente la misma región anatómica. En esa ulna no se aprecia canal medular. Literalmente no se ve básicamente la corteza. Y en el radio vamos a ver cómo hay un canal medular muy reducido y la corteza se ve bastante grande, bastante gruesa. Entonces, este es como que una paradoja. Bueno, ¿cómo me dices que es frágil? Si tiene una corteza, que la corteza es lo más rígido, lo más duro, lo más resistente, ¿cómo me vas a decir que es frágil cuando me estás dando un ejemplo donde se aprecia una corteza bastante gruesa con una médula reducida y del otro lado, del otro extremo, es una médula muy grande?
que uno puede pensar, bueno, entonces la médula tiene punto de apoyo, entonces la médula tiene resistencia. No, pero hay un fenómeno que llamamos plasticidad. Y no voy a hablar de resistencia de materiales ni meterme en fórmulas matemáticas, pero si nos vamos a la siguiente laminilla, se va a ver muy bien bajo esta. Esto es muy gráfico. Los chinos tienen ahí un lema que es ser resistente como el bambú. Y yo cuando vi esta gráfica, me acuerdo por ejemplo, las palmeras, que viene el aire y soporta el viento y se dobla, pero no se rompe. Por supuesto que el hueso no es exactamente igual, ¿verdad? Pero cuando viene un hueso con estas características, que tiene una médula de buen tamaño y una corteza relativamente más delgada, la plasticidad de ese hueso es bastante buena. ¿Esto en qué se traduce? Que cuando viene un impacto, cuando viene un traumatismo, hay cierta capacidad de plasticidad, que el hueso puede soportar ese movimiento y no fracturarse. Y esto es bien importante. Entonces, esta característica anatómica los hace abismalmente diferentes. Les decía, es una paradoja, porque ante nuestra lógica dice, bueno, si tú me dices que es más resistente la corteza o la médula, pues yo diría, bueno, entonces que entre más corteza tengas, bastante más resistencia. Sí es resistente, pero no soporta. No hay una plasticidad en ese tejido. De tal forma que aquí quise ejemplificar y andaba buscando una imagen que fuese una cerámica todavía con un núcleo más pequeño para decir si es rígido, pero ante un impacto, ante una, pues lo atropellaron, se brincó del techo, iba el auto en movimiento y se salió, bueno, pues es de esperarse la fractura. Pero cuando estamos hablando, oye, pues estaba en mi regazo, estaba en el comedor y brincó. No, o sea, brincó de la silla y se escuchó donde se fracturó, o ya no pudo usar la patita, o simplemente te dicen, es que estaba en la casa. No hubo nada, o sea, no hubo un accidente real. Esencialmente lo encontramos así, y esta es la historia que se repite vez tras vez. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Gracias. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque cuando llegan al consultorio, cuando llegan a consulta, el propietario ve una fractura como la que estamos viendo en este momento. Ustedes disculpen. Y lo primero que te dicen es, bueno, pues casi no le pasó nada. Es una fractura simple, se fragmentó en dos porciones, entonces eso es fácil. Esto es sencillo de corregir, pues le van a estirar la patita como iba a decir como se lo hicieron a mi hijo, pero pues todos tenemos experiencias de esta índole. Lo van a sedar un poquito, van a estirar y lo van a poner en su lugar. Y ya con una férula va a quedar bien, porque nuestra lógica es, oye, pues si se fractura, el cuerpo va a responder y va a echar a andar todo este mecanismo que va a permitir que consolide correctamente. Pero ahí es donde requerimos realmente la colaboración de todos los colegas. Aunque uno diga, yo no opero, muchos clientes me han dicho, pero muchos, ¿sabes qué? Voy a pedir una segunda opinión. Dicho sea de paso, como norma ética de los hospitales, si tú vas con un médico que se ofende cuando tú le dices, oye, yo quiero conocer cuál es tu preparación, me gustaría pedir una segunda opinión, y si se dan los ofendidos, algo está mal. Entonces yo les digo, claro que están en su derecho a pedir una opinión. Y algunas otras personas de pronto cuando ven estas imágenes me dicen, no, mira, está bien, yo quiero que le pongas una férula, al final del día, pues voy a esperar un mes y medio, si por alguna razón no consolida como tú dices, pues ya te lo traigo y lo operas. Y eso es una historia que se repite y se repite. Y la realidad es que el cliente, nuestra labor más importante, como Convepe, como profesión, como médicos, es la educación. Y ahí es cuando tenemos que invertir tiempo y decirle, no señor, este tipo de fracturas tienen un alto índice de morbilidad. Y
y es el coco de las ortopedias. O sea, no son sencillos. Este marcador que tengo ahí, tal vez no todos estén familiarizados con ellos, pero hay unos software que tú pasas la imagen a este software y es un marcador, este es de 10 centímetros. Entonces ustedes se pueden dar una idea. Entonces a la hora que lo pasa el software para ver qué implantes vas a usar y todo eso, hace la medición en automático con eso, pero no sirve como referencia porque literalmente son 10 centímetros. Entonces pueden ver la diferencia que hay entre el marcador y el hueso que estamos viendo en este momento. Hay estudios donde han revisado cuál es el pronóstico, cómo les va a los pacientes cuando se operan de forma inmediata y cuando te los traen al mes y medio. Honestamente me dan ganas de decirle, no, mire, discúlpame, yo se lo puedo operar ahorita. Si lo traen un mes, pues ya es otra historia. O sea, no me dan ganas de operarlos porque la situación se pone muy difícil. Entonces, estas historias se repiten y se repiten y se repiten continuamente y es el día a día, ya es el pan nuestro de cada día. Tenemos que afrontarlos y educar a esos clientes para que tomen la decisión acertada, para que tomen la mejor decisión. Perdónenme. ¿Cuáles son las técnicas para corregir estas fracturas? Durante muchos años se intentó la inmovilización externa. ¿A qué me refiero con inmovilización externa? Lo que uses, un vendaje, un Robert Jones, una férula, lo que tú digas, así uno diga, yo soy bien bueno para colocar en su lugar estos fragmentitos y mantenerlos ahí, le voy a poner una férula. Y al final del día, y esto es lo triste, me ha tocado colegas que le dicen, no se preocupe, que si no queda bien, pues ya lo trae y vemos quién se lo opera. Y tráigame en 2 o 3 semanas a tomar radiografías y no, como que sí está consolidando y de repente te los traen con una inmovilización externa que tiene 2 meses y ya el escenario es muy diferente. Entonces, el nivel de complicación que tiene una inmovilización externa es del 83%. ¿Qué quiere decir esto? El 83% de las veces va a fracasar. Entonces, si tú le dices a un cliente, oigan, pues la estadística me dice que el 83% de las veces no va a funcionar. O sea, la mayoría de las veces las limitaciones tienen que ver con limitaciones de información. Que el cliente te dice, es que yo no quiero someterle a una anestesia, me da miedo, es muy peligroso. Bueno, sí, lo que tiene que saber, el 83% de las veces no les va a ir bien, va a fracasar y el riesgo es muy alto. Yo vengo de un mundo que sí, a veces cuando pongo a pensarme de esto, que sí era como la edad de piedra, lo único que usábamos durante unos años fue un clavo centromedular para las fracturas. Después de eso empezamos con los AFES, con los fijadores externos y se me hicieron maravillosos. Usé AFES, no sé, usé muchísimos y pensé que había encontrado la solución para todas mis fracturas. Pero el clavo centromedular en radio ulna no se debe usar, punto. Vas a afectar la articulación carpal, vas a generar un daño irreparable. Hay quien las usa, obviamente, por una de las prominencias óseas, lo cual es súper complicado y es pues prácticamente imposible que quede inestable con ese clavo. Entonces, no lo usen, 80% de complicaciones. Fijadores externos todavía tienen su lugar. Hay ciertos pacientes que con una selección apropiada quizá te pueda ir bien. Pero hoy por hoy, tecnológicamente existen una cantidad de implantes, de placas, que son el estándar de oro. Yo no sé cuándo fue la última vez que puse una AFE, pero ya han pasado algunos años. Tengo compañeros que colaboran ahí, médicos que colaboran con nosotros, que me dicen, oigan, pues es que yo nunca he visto que aquí pongan un AFE, y la verdad es que me encantan. Yo creo que si alguien puso AFES fui yo y con buenos resultados, pero son bastante más complicados de poner y hay pacientes en que de plano es muy por el tamaño, por las dimensiones. Aunque uses un Kirchner de 0.8, es muy difícil y para allá nos vamos. Entonces, concluimos, estándar de oro, usemos placas y tornillos y cada vez hay más opciones.
Y la puse de una presentación que tenía de hace muchísimos años. Y lo que hacía me dio mucha nostalgia cuando lo vi, porque intentaba reducción cerradas. Primero ponía el aparato, fijador, lo llevaba a rollos X después de pasar mis implantes. De este lado ponía entonces ya el acrílico, y luego ya quitaba el fijador y le ponía el acrílico al otro lado, y me sentía tan feliz. Pero si hago memoria, nos tardamos eternidades tratando. En ocasiones sí hacíamos un pequeño abordaje para tratar de estar viendo los fragmentos o unir los fragmentos, ¿verdad? Pero realmente es complejo. Y antes de entrar al tema ya de la cirugía de la placa, que les voy a presentar un caso clínico que me pareció muy interesante para compartir con ustedes. Algo que pasamos por alto, y muchas veces por distintas razones, a veces por no añadirle más tiempo quirúrgico. Es decir, es un perrito muy pequeñito, no quisiera tenerlo anestesiado mucho tiempo, pero es la necesidad que tenemos de usar injertos antes de la cirugía, y como injertos voy a incluir incluso el PRP, lo que tengas a la mano, ¿verdad? Yo uso mucho hueso esponjoso, de la pelvis, del húmero, de donde sea, o sea, donde puedas, un poquitito añade, o sea, mejora el pronóstico. La necesidad de usar injertos, y hay muchos papers, está perfectamente documentado, mejora abismalmente. Y desde el que vemos del lado izquierdo, que ya son cosas muy sofisticadas y muy caras, hasta hueso esponjoso, como les decía, usar injertos. Y bueno, también comentar, conforme avance el tiempo, vamos a tener disponibles cada vez más injertos. Lo que usamos por lo regular son autoinjertos al mismo paciente, pero también aloinjertos. Poco a poco van a ser cosas que vamos a irnos enfrentando. Entonces, usarlo siempre en cirugías es el estándar de oro, ¿verdad? Siempre en cirugías, que como práctica no siempre lo hacemos. Ahora sí, nos vamos a ir a la presentación de un caso clínico que les decía, este paciente, porque podía enseñar muchas cirugías, pero me pareció que en un solo caso podemos resumir mucha enseñanza que a mí en lo personal me ha hecho reflexionar mucho sobre este paciente. Y es el típico perrito pequeño que te llega al hospital fracturado con rayo y ulna. De hecho, los colegas de urgencia fueron los que lo recibieron. Toman menos nervioso ante la anestesia, y con los años no ha tendido a mejorar. Estoy un poco tenso cuando me anestesia paciente tan chiquito. Les decía, estaba de unos 700, pero no es una práctica poco común. Es decir, es una práctica común estar anestesiando perritos de 800 gramos, de 1200 gramos, ¿verdad? 1,2 kg, y en este caso unos 700, ¿no? Entonces, pues bueno, terminas el procedimiento y te sientes satisfecho cuando las cosas van bien. Y déjenme mostrarles aquí la primera de esta novela, que es Pandita, que es un pomeranio que se llama Pandita porque es blanco y negro. Es de una pareja joven, y sus padres ha sido cliente mío durante muchísimos años. Entonces nos tenemos mucha confianza. Entonces ellos, sin ningún problema, cuando les dije que había que operar, accedieron, presupuestos, etcétera. Pero a veces no damos la información que tendríamos que dar. Y bueno, haciendo parte de la historia, esto fue el 26 de noviembre, en realidad no supieron cómo se fracturó. O sea, simplemente llegaron y así estaba. Y una pareja joven, pues es su hijo, o sea, es su primer hijo. Entonces, pues imagínense la crisis, y pasas por todas esas fases que describimos hace un momentito, ¿no? Que no lo quiero operar, y por qué lo tienes que operar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente accedieron a la cirugía. Estas ya son las radiografías prequirúrgicas. Una vez más hago mención de este marcador que tengo por ahí, que es de 10 centímetros. Y al ver la proyección lateral que estamos viendo, la proyección medio lateral,
vamos a identificar muy fácilmente en la porción distal de radio y ulna, pues dónde está el núcleo de crecimiento. Entonces, cuando vemos ese núcleo de crecimiento, nos imaginamos, no podemos tocar el núcleo de crecimiento. Si yo pongo una placa y hacia adentro el núcleo de crecimiento o adelante el núcleo de crecimiento, lo que va a ocurrir es que voy a bloquear ese crecimiento. Entonces va a tener una extremidad más larga que la otra y a veces tienden a desviarse. Entonces, este caso lo hacía especialmente delicado, el no tocar el núcleo de crecimiento. Esa línea de crecimiento no tendría que tocarse. Yo sé que no todo el mundo opera huesitos, pero cuando uno piensa, ay, pues está bien fácil, tú abres y ves esa división. Esta es una división radiográfica, ¿verdad? Cuando uno ingresa a quirófano, no se aprecia, entonces con una aguja pequeñita empezamos a buscarlo y ya sabes, hasta aquí puedo llegar. Entonces nos deja una porción muy limitada. Y bueno, este es el resultado de mi cirugía. Estamos hablando una vez más el 26 de noviembre del año pasado. Y esta es pandita antes de la cirugía. Esta es pandita después de la cirugía. Esta placa es una placa con tornillos 1.3, o sea, 1.3 milímetros. Que yo sé que a golpe de vista alguien me puede decir, oye, se ve muy grande ese tornillo. Bueno, sí hay casas comerciales que hacen de 1 milímetro. Pero si ya usar una broca de 1 milímetro es delicado, porque con mucha facilidad se va a romper, se va a fracturar. No sale en la proyección cráneo-caudal, también podemos ver que se ve bien alineado. Procuramos, porque esto así a simple vista uno puede ser muy crítico y decir, no, hombre, pues está bien fácil. Pero en realidad, como les decía, mantener esas superficies en contacto continuo no es cosa sencilla. Y además, uno trata de no dejar un espacio, un gap, una brecha entre los fragmentos. Tienen que tratar de generar una osteosíntesis anatómica, o sea, reducirla de manera anatómica lo mejor posible. Y cuando hablamos de manera anatómica, me estoy refiriendo a 360, que si ustedes ven en la proyección craneocaudal, van a ver que la placa pues cubre todo el hueso, entonces a veces no es fácil y tienes que estar pendiente de revisar, oye, la corteza caudal si tiene buen contacto, si la lateral, la medial también. Les decía, con estos implantes reducimos la morbilidad, reducimos el tiempo quirúrgico y honestamente es bastante más sencillo de trabajar con ellos. Entonces estaba muy contento y se da de alta y siguió su progreso. No puse más laminillas para no llenarnos de radiografías, pero finalmente se dio de alta, se fue a su casa, todos felices y contentos y como una novela, ¿verdad? Que todos vivieron felices y contentos, se lo llevan al poco tiempo. Más bien, se da de alta, se toman radiografías de control y vuelve a su vida normal. ¿Pero qué creen que pasó? El día 14 de enero, me recuerdo que la primera radiografía, esta fue el 26 de noviembre, o sea, pasó noviembre, diciembre, y el 14 de enero lo vuelven a llevar. Y si ustedes ponen mucha atención, bueno, en la proyección cráneo-caudal van a ver que ya no se ve recto como se veía en esta proyección, ya no se ve recto. La extremidad se ve desviada y en la proyección lateral van a ver que donde se puso el primer tornillo, ahí sufrió una fractura. Ante un movimiento se fracturó donde estaba el tornillo y empieza la cosa buena con los dueños. Obviamente una responsable muy joven, con un mar de lágrimas, con su marido mortificado por el perro y por su esposa, por su pareja, reclamándote, pues es que ¿por qué no lo dejan bien? ¿Cómo es posible? Mira, se les fracturó otra vez. Y por eso la motivación de esta plática es que el informarles, el decirles desde un principio, miren, no son fracturas como es en nuestro mundo o en el mundo de perros grandes, son de otro planeta, son diferentes. Se fracturó.
Oye, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo hiciste mal? ¿Qué pasó? Y bueno, sorteamos, gracias a Dios, pasamos por todo ese proceso y él aceptó. Digo, oye, pues hay que volverlo a operar, o sea, no se puede quedar así, no va a funcionar. De entrada hay que quitar ese implante porque va a estar en la interfaz entre fragmento y fragmento y va a impedir que consolide, entonces de menos hay que quitarlo, pero lo correcto sería poner otra placa. Ya nos fue bien una vez, vamos a ponerle, y si mal no recuerdo, hicimos la cirugía, esto fue el 14 de enero, hicimos la cirugía y lo injerté inmediatamente. Y en este caso, pues pueden ver, primero podemos ver la laminilla del lado izquierdo, que es una proyección. El hueso atravesó el radio y ya estaba afectando la ulna. Eso no es deseable, no debe pasar. Entonces en este dije, voy a cuidar, y cuidé muchísimo de usar tornillos que no pasaran el radio. Cuando usamos estos tornillos, esto es información general, ¿no? Cuando usas estas son placas bloqueadas y la placa bloqueada del tornillo tiene que salir un poquitito más, o la rosquita tiene que quedar de fuera para que realmente quede firme, ¿verdad? A diferencia de los otros tornillos que teníamos que machuelear. Bueno, pues la verdad es que terminó el procedimiento y ya pasó el estrés. Se le dio seguimiento. Estábamos felices porque iba muy bien. Se da de alta, regresa a su vida Pandita. ¿Y qué creen que pasó con Pandita? Entonces estamos hablando que tuvimos una cirugía en noviembre y luego tuvimos otra en enero. Estaba regresando a su actividad y aquí sí la propietaria me dice, ¿sabes qué? Estaba jugando con él en la cama y se me brincó. Y estoy mostrando estas imágenes que la verdad es que me da pena que las vean así, porque les platicaba que lo correcto es inmediatamente inmovilizar antes de tomar radiografías. Pero bueno, en ocasiones las guardias están bien saturados y tienen poca gente disponible y así se tomaron estas imágenes inmediatamente. Entonces, pues imagínense la molestia del propietario. Imagínense el nivel de frustración. Esto es el febrero 27. O sea, estamos hablando que en noviembre fue la primera fractura y la tercera fractura en febrero, en 3, 4 meses, 3 fracturas en la misma extremidad. Y ahorita voy a llegar a unas conclusiones con esto, ¿verdad? Algo que sí, como retroalimentación, hubo algo que sí dejé de hacer en ese procedimiento, ¿no? Y aquí en la vista lateral para mí es muy importante que la vean con detenimiento, porque donde están los tornillos entre los primeros dos, o sea, entre los proximales y los distales, van a ver que el hueso hubo una osteosíntesis, o sea, hubo unión clínica, le fue bien, o sea, técnicamente nos fue bien con la cirugía, ¿no? Y ahora se fracturó el hueso más arriba. Obviamente ya para entonces, pues teníamos a un responsable que no estaba nada contento, la mujer un mar de lágrimas, es que no puede ser, no podemos estar invirtiendo cada mes en cirugías, no es vida, el estrés, ¿qué vamos a hacer? Y como que te quieren hacer partícipe de la molestia, ¿verdad? Y es que ¿por qué no lo dejas bien desde un principio? Y pues es que y ya le veo que se le ve la pata chueca, ya no le va a quedar derecha. Y todos estos temas que día a día vivimos los veterinarios, que día a día pues tenemos que es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Escuchar y escuchar y escuchar. Y entonces, insisto, aquí está también. Dice 27, sí, 27 de febrero. Se lo llevan y lo vamos a pensar. Este es el 27 de febrero y lo traen a que yo lo vea el día 3. Pues me tiene confianza, es cliente de muchos años, accede a un tercer procedimiento
Ahorita les enseñaba que esto fue de marzo 1, esta vez que lo consulté, y lo operé hasta el 7 de marzo. O sea, obviamente, pues vieron opciones, ¿no? Y yo los entiendo, como propietarios tampoco es sencillo decir, pues voy a estar haciendo esto toda la vida. Y dicho sea de paso, de pronto podemos hablar de osteogénesis imperfecta en algunos pacientes, que es difícil definirlo, pero sí todos hemos tenido, bueno, a veces no puede ser todos, pero hemos visto pacientes que se han fracturado muchas veces y que no les va bien. Algo que no mencioné en esta charla es que estas fracturas, dicen los gringos, son unforgiving. ¿Qué quiere decir esto? El margen de error es mínimo. Si no haces una buena osteosíntesis, le va a ir mal, y le va a ir mal quiere decir que va a perder hueso, lejos de ir formando tejido óseo nuevo, empiezan a entrar una reabsorción, y cuando no se ha manipulado correctamente un hueso, que usaron tornillos grandes, que pusieron un afe con clavos demasiado grandes, que hicieron demasiadas revoluciones y no enfriaron cuando estaban pasando, si hay poca sangre y estás quemándolo además, te va a ir mal. Entonces, bueno, la realidad es que por tercera cirugía entramos entramos a hacer la osteosíntesis. En este caso usé matriz ósea desmineralizada, es un producto muy caro que gracias a Dios tuvimos acceso. Por distintas razones tuvimos acceso a poder usar, porque es un verdadero lujo, ¿no? O sea, es una maravilla de producto. Se lo pusimos. Esta es una placa de control, el 23, y vean qué bien. Vamos para atrás. Entonces estamos hablando el día 7 de marzo. Aquí lo vemos el 21, 3 semanas después. No es raro ver algún progreso en menos de 3 semanas, algún cambio radiográfico en menos de 3 semanas. Típicamente no tomamos radiografías. Me van a disculpar que en esta otra vista, obviamente aquí sí está un paciente despierto y salió muy oblicua la imagen, pero yo estaba satisfecho de ver la respuesta que estaba teniendo el hueso, y sí hay una enorme diferencia con este tipo de productos. Finalmente lo vimos el 15 de abril, la pandita, y pueden ver, a ver si tengo otra, no. Y este es pues prácticamente ya el 15 de abril, o sea, en muy poquitito tiempo, una vez más tenemos unión clínica. Bueno, les tengo que decir que esta es la experiencia con Pandita, que es lo que omití, y en este caso no me dio mucho tiempo, pero que debe ser un estándar ya, debe ser algo que tenemos como parte de la información que damos cuando lo voy a operar, porque hace años lo que decíamos era, mira, si el implante no le molesta, ¿para qué lo quitas? ¿Para qué vas a volver a operar? ¿Para qué vas a volver a anestesiar? Entonces, alguna vez escuché que en medicina quitan los implantes, sobre todo en pacientes jóvenes, porque el tiempo de corrosión de los metales que se puede usar, sobre todo cuando se usaba más acero que titanio, puede ser 40, 50 años. Entonces, si es un paciente joven, a cierta edad se puede corroer, entonces más vale quitarlo, ¿no? Pero ahora sabemos, sobre todo con estos pacientes que les digo, de rutina no los quito, y en pacientes de otras razas sigo empleando en cierta forma ese criterio, pues realmente si no nos están dando problemas, no lo voy a quitar, pero hay estudios retrospectivos en cómo los implantes, cómo las placas, y aquí sí tengo que mencionarlo, porque a veces hacemos mucho énfasis en que usamos placas bloqueadas de una tecnología diferente, que esta es tecnología de este año, de este siglo, etcétera, etcétera, porque las placas anteriores, al momento que apretabas el tornillo, comprimía el hueso y obviamente restaba irrigación. Y ahora las placas bloqueadas se bloquean sobre el mismo implante, sobre la misma placa, y está a unos milímetros del hueso, no presiona el hueso, permite la irrigación correcta y que se forme un tejido. Bueno, en este estudio encontraron que no había una diferencia importante el nivel de osteoporosis sobre el hueso. En estos huesos micro
responde con osteoporosis, con osteopenia. Y no se sabe exactamente cuáles son todos los factores, pero uno dice, bueno, lo que no se usa se atrofia. Y si la placa está recibiendo todo el peso, evidentemente el hueso no se está usando enteramente y ese hueso va a tener menor densidad. En las razas pequeñitas eso te puede cobrar factura. Entonces lo correcto sería quitar implantes y lo mejor, voy a regresar, lo mejor, por ejemplo, si nos vamos a este caso, lo mejor sería quitar implantes y no todos de manera inmediata. O sea, en este caso quizá lo mejor sería, si ya siento que está perfectamente unido, quitar los más cercanos a donde estuvo la línea de fractura y dejarlos del extremo. Pues quizá quitaríamos 4 tornillos en un solo momento y dejamos los otros 2 porque van a quedar ahí los orificios y ante cualquier movimiento se puede fracturar. Y si no son clientes que acepten 2 procedimientos para quitar un implante, tú estarías obligado a quitarlo e injertarlo y inmovilizarlo de alguna manera por lo menos 2 o 3 semanas, cuidándolo muchísimo porque quedan donde estuvieron los implantes, donde estuvieron los tornillos, pues quedan los huecos, y esto es más propenso a fracturarse. Entonces, quitar implantes es una máxima hoy por hoy en estos pacientes pequeñitos. Estamos llegando al final. Bueno, sí les tengo que confesar que no lo he hecho en Pandita, que así está todavía. Obviamente entiendo a los responsables que me dicen, oye, pues ya lleva 3 cirugías, no estoy feliz si le vas a hacer 2 más. Entonces les pedí que me lo llevaran y me cuestionaron mucho. Bueno, por lo menos mándenme un video para saber cómo está. Espero verlo pronto. Andan de viaje en Dubái y me mandan la foto de Pandita. Entonces, pues no lo queremos para concurso, ni para carreras, ni nada. Gracias a Dios, ahí va de nuevo. Es funcional y vive sin dolor. Entonces, ese es Pandita, nuestro. Y bueno, por último, ya entro en la parte final de la charla. Les mencionaba la presidenta Julia Torres acerca de nuestro evento. Siempre que hablamos de ortopedia, y gracias a Dios, cada vez es más común que el mismo propietario te diga, oiga, y va a requerir rehabilitación este procedimiento. ¿Será bueno llevarlo a fisioterapia? Cuando les decía, eso habla de que alguien ha estado educando. Entonces la fisioterapia es determinante, hay una diferencia abismal, es buenísima, la súper recomiendo, es prácticamente para todos se benefician de él, y vamos a tener un curso, un taller teórico práctico, ¿verdad? Esas son las fechas donde pueden localizarles, es parte de la cirugía, tendría que ser la fisioterapia. También mencionarles, aquí tenemos 7, 8 y 9 de julio, los esperamos en Monterrey. Tenemos amigos que nos visitan año tras año y nos dan muchísimo gusto de saludarlos en nuestro evento. Los doctores del colegio, el comité directivo realmente hacen un súper esfuerzo en organizar eventos de altísimo nivel. A mí me llena de satisfacción ver que llegan y dan las charlas y esa misma charla, ese mismo nivel de calidad las escuchas en otros foros de talla internacional. Entonces, 7, 8 y 9 de julio los esperamos en Monterrey. Este es mi contacto, Sierra Madre Hospital Veterinario. Estoy a sus órdenes. Y entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Ahí voy, Charlie. Tú dime qué Ahí voy, hago. doctor. No te preocupes, me voy a... Yo te las voy. Si dejas de compartir. Dejo de compartir, ¿verdad? Perdónenme, tengo que... Si quieres, yo te ayudo. Dame un segundo. Sí, gracias. Listo. Cierro mi presentación. Okay. Aquí hay unas preguntas. No, Ya yo está. ahorita, vete a la plataforma, ahí te vemos. ¿Tú estamos bien así o la vuelvo a abrir? No, así estamos.
Esta confección le llaman plate and rod los gringos. Es maravillosa para cierto tipo de fracturas. Simplifican muchísimo, sobre todo fracturas con minutas. Te permite hacer abordajes mínimo invasivo, pero no en radio, no en ulna y radio. En el único lugar donde te permite hacerlo sería en pacientes, en perros de talla grande, donde puedes pasar de manera retrógrada a través de la ulna, un centromedular delgado, lo alineas y después pones tu placa en radio. Pero no tiene lugar, insisto, la técnica como tal en radio. Ok. Dice, pregunta de David Luz Campos. Dice, hola, ¿podría hablar un poco más al respecto del elemento que utilizó para promover la osteosíntesis y que viene en jeringa? Osteosíntesis. Sí, correcto. Matriz ósea desmineralizada. Y les decía, porque esto no es algo sencillo, o sea, tengo que hablar que esto es algo que viene de medicina. Lo usan muchísimo, los traumatólogos están usando muchos elementos en traumatología. Y este es uno de los top en traumatología, es lo que más están usando los traumatólogos hoy por hoy. Viene así en jeringa, de hecho, el original, el que se usó al principio, era un extracto de hueso del ser humano, y ahora están usando también, entiendo que de cerdo y de caballo. Y así viene la presentación. También ahí para los odontólogos lo usan mucho para implantes, donde hay pérdida también de tejido. Pero las presentaciones grandes que se usan para traumatología son muy costosas. O sea, esa jeringa que vieron por ahí, estamos hablando de que debe costar 15 a 20 mil pesos solo el injerto, ¿no? Entonces, es una limitante, por eso les decía lo que puede usar, o sea, PRP, injerto del propio paciente, ya se están vendiendo otras opciones, ¿no? Pero pues esa la verdad es que para un caso tan extremo como este, pues ustedes pueden ver el resultado que nos dio. Muchas gracias, doctor. Ahí dice Lili Mendoza, dice, buenas noches, doctor, excelente ponencia. Disculpe la pregunta, por ejemplo, en una fractura en el tercio distal del fémur, ¿tampoco se recomiendan los clavos? Me tocó ver un paciente que lleva cruzados, que técnicamente no es así tan complicado y te da muy buenos resultados, pero tienen que ser fracturas supracondilias inmediatamente, es decir, muy cercanas a la tróclea, muy cercanas a la articulación, para que te dé un buen resultado. Si la fractura ya es del tercio distal, pero no está tan cercana, este tipo de fracturas es muy común en pacientes jóvenes. Y cuando se fractura un paciente joven, queda como una W. Entonces, cuando uno ingresa y hace la coaptación, es perfecta, porque es como armar un rompecabezas. Y entonces uno puede pasar sus clavos cruzados y sí te dan es una fijación bastante aceptable. Insisto, hoy por hoy pues están usando bastante más las placas. Los clavos cruzados en esos casos también bloquean la línea de crecimiento. Entonces, en pacientes jóvenes tienes que planear retirarlos porque va a bloquear una línea de crecimiento igual que las placas. Entonces, estamos por ahí. ¿Estamos bien todavía? Sí, todo bien. Es que me congeló la imagen y no me favorece mucho. Pero bueno, entonces esa es la respuesta. Gracias, Lili. Gracias por tu pregunta. Ok. Dice, buenas noches, doctor. ¿Qué protocolo de analgesia me recomendaría para una fractura de mandíbula? Uy, esa es muy buena, muy buena pregunta. En otra presentación, y no quiero meterme mucho en cosas técnicas de ortopedia, ¿verdad? Porque no es el caso, pero en primer lugar, por lo regular siempre nos quedamos cortos. Y el ideal en una fractura de mandíbula no es tan complicado hacer bloqueos también. Es decir, cuando hay una cirugía electiva que nosotros estamos planeando, voy a hacer una cirugía,
lo metemos en un AINE por lo menos 48 a 72 horas previos a cirugía. Sabemos que cuando hacemos esto, la curva del dolor va a disminuir mucho ante la cirugía. Por lo regular, lo que hacemos en el hospital, y eso gracias a Dios tengo quien me apoye con eso, damos un AINE y el día de la cirugía procuramos hacer bloqueos, que les decía, en realidad no es tan complicado y va a estar bastante más cómodo después de cirugía. Y si se les hacen infusión con una serie de cócteles, y una vez más lo que tengas a la mano, Bupre, ketamina, Lido, si hay fentanilo, Keta, Lido, hay una serie de cócteles para tenerlos durante con infusión. Y en fractura de mandíbulas hace poco tuvimos una presentación que es AINES y gabapentina durante 10, 15 días. Ok. El Aniceto Azotla Pineda. Excelente charla, doctor. Las placas que ocupan para Pandita eran de mínimo contacto. ¿Qué nos puede comentar del uso de ellas? Sí puedo decir la marca y todo, ¿verdad? Sí. Sin problema. Bueno, porque sí creo que antes de estos implantes había estado usando otra marca y la verdad es que el tiempo quirúrgico se me incrementaba, y estas placas son muy amigables, son de Intrauma, son las placas Fixing y son bloqueadas. Eso que mencionas del mínimo contacto, lo que les platicaba, que la diferencia entre bloqueo y no bloqueo es que las placas que las tradicionales, las que se usaban y se siguen usando, tienen la cabeza del tornillo que cuando tú la comprimes contra el hueso, literalmente está presionando el hueso. Esta tecnología, que la primera tecnología que salió era una rosca sobre lo que era la cabeza del tornillo, y esa rosca se fija la placa y queda bien firme. Esa tecnología surgió con pacientes con osteoporosis y Fixing desarrolló un sistema que, si mal no recuerdo, es el ángulo de Morse, que entra, no tiene rosca la cabeza, tiene cierto ángulo cónico que a la hora que tú lo ajustas con la fricción, es la tecnología que usan en Fórmula 1 para poner las llantas. Todos hemos visto que en Fórmula 1 ponen un solo birlo, y que cuando entran, los que hayan visto ahorita que Checo Pérez quedó en segundo, yo quedó en primero, pero estuvo bueno. A los que se metieron a Fórmula 1 se dan cuenta que de repente se atoran, porque cuando con la fricción, en lugar de irse soltando, lo usan en la aeronáutica y en este tipo de ingenierías, se empiezan a ajustar y puede generar como una soldadura fría, ¿no? Es una maravilla de tecnología. Muy bien. Dice Andrés Martín Flores Ordóñez. Dice, en caso de retiro de implantes, ¿cuánto tiempo? Y lo operas y se va a su casa y tienes consecuencias como Pandita. La información que tendríamos que dar desde que lo abordamos es: voy a tener que estar pendiente de él hasta que esté al 100 y se puede llevar X número de semanas, ¿no? Pero en este caso, ya que hay unión clínica, a las 2 o 3 semanas, quitas 2 tornillos o 3, dejas pasar unas 3 semanitas, terminas de poner la placa. En pacientes demasiado pequeñitos hay autores que te dicen, y esto es bien interesante, hay autores que te dicen, bueno, incluso puedes quitar la placa, pero sabes que cuando quitas los implantes es bien interesante cómo se quedan adheridos al hueso. Entonces hay autores que han hecho trabajos que quitan todos los tornillos, pero dejan la placa adherida al hueso. Y así lo llevan 3, 4 semanas y luego lo citan para quitar la placa ya sin tornillos, ¿no? Porque a veces pues trae 2 tornillos de cada lado y ya los 2 están sueltos, y ellos toman esa precaución. Entonces, sí, por lo regular 3, 4 semanitas máximo. Ok, dice, no entiendo, aquí dice absorción por estrés. Así protección por estrés. Le llaman protección por estrés, y eso es algo que se está hablando muchísimo cuando se ponen placas, que el hueso sufre y se protege debido al estrés que está el implante sosteniendo sobre el hueso. Entonces se desmineraliza, se vuelve osteopénico. Ok. Pregunta de Jean-Paul Beltrán Ibarra. Hola, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Una pregunta. En el caso de Pandita, ¿por qué se fractura la diáfisis media?
¿Es porque quedó frágil ya que ahí fueron los tornillos de la primer placa? Ay, muy buena pregunta, que sí, no lo había pensado y no tengo aquí las imágenes para mostrarlas, pero hasta donde yo recuerdo, ya donde habían estado esos tornillos ya se habían cubierto. Pero sabes que hay otro fenómeno importante, que por eso es algo de lo que dicen que es prudente quitar placas en general. Hay una corriente que dicen, mejor quítalas, ven problema o no, porque se dice que si bien que en esa tercera fractura de Pandita sí se tiró de la cama, ¿no? Y se dice que la placa donde viene el traumatismo, la placa, que esto sí me parece más lógico que los orificios, porque ya deberían estar. Ok. Pregunta de Jesús Torres. Dice, no se realizó ortopedia, pero este caso clínico está muy interesante. Felicidades, Doc. Gracias. Gracias. Luego, Frida Quetzali dice, si es una fractura que empieza a formar un callo óseo, ¿se recomienda colocar la placa? Qué buena pregunta, porque saben que estamos hablando de generalidades, ¿verdad? Cada paciente es diferente. Y si quizás estás hablando del 17% que les va bien con la férula, pues ese universo existe, ¿verdad? Ese 17% está ahí. Y si estás viendo que realmente hay un proceso, porque el problema es que uno ve lo que quiere ver. Y a veces colabora con el cliente que te dice, oye, mira, ya como que la quiere usar, sí, ¿verdad? Ya la está usando y ves la imagen y pues no hay una correlación, ¿verdad? Y a veces nos confundimos porque cuando no hay unión clínica, el cuerpo responde formando una pseudoartrosis, como si fuera una falsa articulación, y ya no hay reparación ahí, o sea, ya el sistema no empieza a mandar células de cicatrización. Pero bueno, en el caso que no lo conozco, pero ahí están mis contactos, con mucho gusto puedo ver la imagen y darle mi opinión más sincera. Ok, bien. Dice Alejandro Antares García. Doctor, ¿a partir de qué edad se pueden poner placas de tornillos de fijación? No, bueno, no hay límite. Les platicaba que es muy importante que si se va a poner una placa, cuidar, no tocar líneas de crecimiento, porque de ahí va a crecer el hueso, ¿no? Si recordamos a Pandita, entre la primera y la segunda cirugía, aunque no era adulto, era un cachorro todavía, sí pusimos una placa que cubría esa línea de crecimiento, pero sabemos que es una raza que no va a crecer mucho. Entonces la desviación que pudo haber tenido era mínimo, ¿no? Porque ya ven que ellos crecen como hasta los 6 meses o así. Bien, dice Frida Quetzali, dice otra vez. Entonces, ¿los clavos intramedulares dañan la vasculatura ósea? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando hablamos específicamente del radio, Frida, ¿verdad? Sí. De no excedernos en el diámetro del clavo, que no afecte la médula, y no excedernos en las revoluciones. Porque cuando usas equipo que está especialmente diseñado para eso, pues tiene cierto límite de revoluciones, pero de repente, por cuestiones económicas, se hacen uso de taladros que no son necesariamente ortopédicos y las revoluciones son bárbaras y sí pueden generar una necrosis térmica. Entonces, tanto para AFES como para clavos centromedulares, cuidemos mucho evitar la necrosis térmica. Es una realidad. Entonces, seamos muy gentiles, sabiendo que nos cobra factura. Ok. Dice, otra vez Frida, dice, ¿cómo elegir entre colocar una AFE y una placa? Mira, Frida, te platicaba que puse AFES no sé cuántos hice, pero todos los que te puedas imaginar los usé porque lo resolvía a través de AFES, incluso daba pláticas de los AFES en Radio Yulna, ¿no? El estándar de oro es la placa hoy por hoy, o sea, el porcentaje de éxito de tu cirugía
va a ser exponencial si usas un buen implante, es decir, una buena placa con tornillos. Si esto me dices, oye, entonces estás diciendo que se prohíbe usar AFES. No. Yo sé que de pronto hay condiciones económicas, socioeconómicas, hay cosas que te limitan y no tengo más que esto. Bueno, tienen su lugar, pero hay que usarlas con propiedad. Ok. Dice, saludos, doctor Carlos Martínez, José Mauro Victoria. Buen caso de aprendizaje y reflexión. Un abrazo. Gracias, doctor. Fuerte abrazo. Edwin Raúl Rubio Gutiérrez. Buenas noches. Gracias por la charla. Tengo un Rottweiler de fractura conminuta en tibia. Fue su segunda cirugía. Está con la piel abierta y el hueso expuesto. ¿Es posible que logre generar osificación? Sí, por supuesto, doc. Por supuesto. Y ese es el clásico ejemplo del tejido. O sea, quedó en el pavimento todo ese tejido. Tienes una fractura expuesta y no tienes forma de cubrirla. Pues la mejor forma de trabajar con él e inmovilizar esa fractura, de hacer una osteosíntesis, es poniendo un AFE. Y eso te permite estar haciendo curaciones y limpieza de heridas y debridación. Se sabe, y esto es un tip interesante, que cuando tienes una fractura inestable, las posibilidades de osteomelitis crecen radicalmente. Mientras que cuando tienes una buena osteosíntesis, las posibilidades de osteosíntesis, o sea, se sabe que el cuerpo se defiende bien cuando hay una buena reducción quirúrgica. Entonces sí, ahí el consejo es a la brevedad, doc. A la brevedad hay que atenderlo. Y bueno, si tienes piel y si tienes tejido, pues quizá a lo mejor sea una placa, pero ahí sí hay lugar para un AFE. Puede ser incluso en esos casos hasta placa, y en tibia se usan muchísimo. Lo que platicábamos al inicio de la sesión de preguntas y respuesta acerca de plate and rod, de placa y clavo, se vale también. Ok. Dice Jesús Torres. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cuáles serían las complicaciones al utilizar matriz ósea desmineralizada? ¿Es posible observar reacciones de rechazo? No, en lo más mínimo, el rechazo no. La contraindicación es cuando hay infecciones. No nos va bien en general con los injertos. Cuando hay infección, o sea, no sería una buena idea si tienes un hueso infectado y sabes que está infectado y tú lo nutres con este tipo de tejido. Es decir, tú nutres la infección con matriz y estos productos que son carísimos, y lo único que va a pasar es que va a nutrir la infección, ¿no? Entonces, la contraindicación esencialmente podría ser para este injerto esencialmente es que no hay infección. Si no, no va a funcionar y vas a tirar una buena cantidad de dinero. Ok, la doctora Pati Santibáñez te manda saludos. Hola, Pati. El doctor Moisés dice, saludos, doctor Carlos. ¿Utilizan sedantes previo a rayos X o previo al vendaje? ¿Y cuál es el sedante que más utiliza si el paciente permite la tranquilización? Sí, en general para pacientes así micros, procuramos no sedar, procuramos poner una inmovilización externa y evitamos sedarlos, ¿verdad? Y ya prequirúrgico, ya si requieres algunas otras tomas, ya lo hacemos prequirúrgico, ¿verdad? Ya bajo sedación. Y bueno, ahí gracias a Dios tengo equipo de médicos que me apoyan con la anestesia. Manejan una serie de sedantes que casi siempre tienen que ver con un narcótico, con una dosis baja de queta, y bueno, espero que me estén viendo o escuchando para que me soplen con combinaciones de benzodiazepinas con opiáceos. Ok, Arturo Juan Gorena Leal dice, excelente plática, doctor. Dice, ¿no sería posible que en la segunda fractura de pandita se produjera por la osteosíntesis del cúbito y que por eso se hizo curvo el radio y por consiguiente se desplazaron los tornillos distales? Estoy tratando de entender la pregunta, Julia. A ver, ahí va otra vez. Entonces, no, aquí sí, fíjate que gracias a Dios la tengo aquí porque la puedo leer. Ok. Gracias, Julia. La segunda fractura se produjo por la osteosíntesis del
cúbito. O sea, yo me imagino que él me está diciendo que como no se unió adecuadamente el cúbito, la ulna, no se puso en su lugar de manera perfecta y no consolidó, que si por eso se fracturó. Pero no, en realidad la segunda fractura fue exactamente donde estaba el tornillo distal. Entonces ahí fue lo que platicábamos hace un momentito, que hay este fenómeno que le llaman protección de estrés por los implantes. El tejido sufre ante la presencia de implantes y tienes este riesgo, ¿verdad? Que el hueso perdió densidad y ante un movimiento, pues donde queda. Y hay otra situación donde hay fricción y donde está un tornillo, se empieza a generar un pequeño halo, ¿no? Entonces hay menos densidad ósea ahí, es bastante vulnerable el hueso. No creo que tenga algo que ver el cúbito, la ulna, ¿verdad? Ok. Es mi sincera opinión, doctor. Ok, muchas gracias, Carlos. Pues parece que son todas las preguntas. Hay muchos saludos. Rodolfo Treviño, Sarmiento, excelente plática. Miguel Ángel Mancilla, excelente plática. Abrazos, Jorge Luis Blanco Flores, un abrazo desde la Huasteca Potosina. Saludos. Luis Daniel, excelente charla con muchos buenos tips y actualizaciones. Saludos. Saludos, amigo. Saludos. Fuerte abrazo a Reynosa. Sí, bueno, pues creo que son todas, Charlie. Gracias, Pues Julia. darte las gracias por que siempre tus pláticas parece de que todo es que la ortopedia se hace ver muy fácil. No. Gracias. Pues es nuestra pasión, Julia. Nuestra pasión Lo y sé. lo hacemos con cariño. Así es. Bueno, pues a ver, creo que apareció una por acá. Vamos a ver. Dice Jimena Andrade, pues excelente plática, saludos desde Perú. Ay, gracias. Y Jesús Torres. No, ya la preguntamos, ¿no? De Perú y pues felicitaciones. Pues, para cerrar tu charla, Carlos, ¿qué quieres decir? Pues muy, muy agradecido, Julia. Le doy gracias a Dios por permitirme estar en contacto con amigos, con colegas, que somos compañeros que día a día vemos casos como estos. Y sí decirles que cuando caiga en nuestras manos un paciente con estas características, que seamos muy precavidos, que seamos muy prevenidos. Esa es una de mis reflexiones y conclusiones, de que no se debe tomar a la ligera. Realmente son pacientes que se pueden complicar con demasiada facilidad, a diferencia de otros. Sí son de cristal, sí son complicados. Llegan a tu clínica perritos de esos micro y a temblar porque... viene la ganancia, ¿verdad? Hay que invertir, no hay que pensarle, hay que aprovechar los congresos que no son carísimos y puedes aprender mucho. Entonces, pues creo que es todo por esta noche. Ya vámonos a cenar y a dormir. Y gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ustedes. Tienes muchos saludos, Aula Antesana, excelente aporte y de muchos lados aparte. Gracias. Entonces, quiero agradecerte a ti y pues por supuesto a Maiko por esta oportunidad y te quieren ver más seguido dando charlas. Ay, Mona, encantados. Tengo que ponerme a trabajar, gracias. Sí, y encantados. ¿Podrían dar informes del curso de fisioterapia en www.cvmty.com? Déjenme, se las escribo aquí en el chat. Es la página web del Congreso. Ahí viene ya toda la información. Ahí vienen ya los costos y todo para el curso de fisioterapia. Ahí lo pueden checar. Redes sociales, no sé, doctor David Luz, de redes sociales del doctor Martínez o del Congreso.
El doctor Martínez no tiene redes sociales. Le damos los dos. Ahí tenemos el del hospital, ahí puse el código QR. Espero Okay. que lo hayan visto. Y si no, de usted, de tuyas, Carlos, redes sociales tuyas. No existo en redes sociales. No, vivo en paz y tranquilo, pero sí debo de explorar ese mundo. Hay que explorarlo. Ahí les puse un código QR. Al rato, yo creo que, no sé si Gaby, ¿cómo se podrá mandar? Igual, si me lo manda el doctor, nosotros lo posteamos y ya para que la gente lo pueda seguir ahí, en su hospital de Sierra Madre. Con mucho gusto. Bueno, entonces el doctor se lo manda a Gaby y Gaby se los hace llegar a los que están preguntando por las redes del hospital. Muy bien, gusto. Pues creo que es todo. Entonces ahora sí nos vamos allá a descansar. Gracias, Carlos. Gracias, Maico. Gracias, Remebet, Luis Fernando, Gaby. Gracias siempre por estar al pendiente.